hacia Él. En Él hay esperanza para tu vida. En Él hay esperanza absoluta para tu corazón. Y es lo que a través de este proceso, de estos 12 años de caminar con el Señor, he podido experimentar. Día tras día he visto su amor, su gracia y su favor. Cuando Él me llamó de una circunstancia en la que aparentemente uno no podía tener ninguna esperanza. Fui criado en medio de un entorno familiar donde se batalla fuerte con la vida y las cosas, pero como que los resultados no surgen de la mejor manera. Pero en ese lugar donde en mi interpretación pensaba yo que la vida ya había llegado a su tope, siendo aún muy joven, fíjese que pasa algo glorioso, y es que Dios habla y ministra a mi corazón y se revela. El Dios de la creación, el Dios de la grandeza, revelándose ante un hombre, ante una persona que se consideraba lo más insignificante. Y Dios habló y ministró al corazón. Pero mire lo especial, algo mucho más glorioso que pasó. Trajo vida a mi corazón. Jesús alcanzó mi vida con su salvación. Y lo más hermoso y glorioso es que empecé a experimentar cómo hacía obras gloriosas en ese entorno de necesidad. Los enfermos eran sanados, el evangelio era predicado y recibido, las personas venían a los pies de Jesús y su gracia, su nombre era glorificado en ese lugar. Dios es bueno y es glorioso, y dice la Biblia que quiere que todos se salven. De igual manera estuve en escenarios un poco más opulentos, podríamos decirlo, con personas muy versadas, estudiosas. Y recuerdo muy puntualmente a una persona que, estando en una casa muy lujosa, nos reunimos ahí a orar, y mientras uno de los compañeros que estábamos en aquel lugar predicaba, el Señor me dio una palabra para una mujer en específico. Recuerdo que todos ellos le hablaban con muchísima reverencia a esta mujer. Era muy estudiada, era una persona muy preparada, muy académica, pero el Señor empezó a mostrarme algo de su corazón, y simplemente me acerqué al final de la reunión y le dije: ¿le puedo decir algo? Ella muy amablemente recibió la palabra, y yo le hablé lo que el Señor me dijo. Inmediatamente cayó llorando y dijo: yo necesito de Jesús. Era una psicóloga muy destacada y preeminente en medio de su entorno, pero en ese momento estaba derrumbada. Se derrumbó a los pies de Jesús y recibió la sanidad, recibió salvación de Jesús. ¿Sabe? Eso es lo que el Señor está haciendo. Dios quiere que todos se salven. Hay esperanza en medio de todas las dificultades. Hay esperanza, hay salvación. Jesús está en este lugar y ha venido. En Él se cumplieron todas las profecías que había acerca de Él. Muchos dicen: es que pudo haber premeditado todas las cosas. Pero sabe, nadie puede premeditar el día de su nacimiento. Nadie puede premeditar el hecho de que su vida fuese tan milagrosa y tan maravillosa el día de su muerte. ¿Cómo habría de morir? Sería un psicópata el que planeara su muerte. No obstante, todas las cosas se dieron. Él enmudeció, teniendo todo el poderío para acabar con esta historia. Él enmudeció tal y cual como lo decía la Escritura. Así es. Él es la esperanza viva a la que nos estamos acercando. Él es la esperanza plena y gloriosa a la que usted y yo nos acercamos. Un Dios de prodigios, un Dios de maravillas, un Dios de gloria. Hay una anécdota muy especial que contó Blaise Pascal. En una ocasión dice que él se reunió a hablar con un ateo. Y Blaise Pascal, uno de los grandes héroes de la fe, este hombre le dijo a Blaise Pascal: oiga, ¿usted por qué desgasta su vida siguiendo a un Dios que no existe?
si cuando nosotros morimos ya se acaba todo esto? ¿Por qué desgasta su vida en algo que usted no ha visto? Y Blaise Pascal le dio una respuesta maravillosa. Le dijo, si al terminar esta historia, si al final de los tiempos, al final de las cosas, nos damos cuenta que todo lo que yo le he predicado de Jesús y que Él es salvación y que solo en Él hay esperanza, si todo eso es mentira, yo no habré perdido nada porque pues nada hay más allá. Pero si todo lo que yo le he dicho es verdad, usted lo habrá perdido todo por haber perdido esta oportunidad. De todas las maneras, y por las maneras en las que tú lo veas, cuando sigues a Jesús, tienes la forma de ganar. Tienes la forma de ganar, porque te acercas a aquel que transforma vidas, aquel que transforma corazones. Vale la pena vivir por Él y para Él. Vale la pena vivir por Él y para Él. Es un tiempo en el que Él está derramando salvación y vida eterna para nuestras vidas. Es el Rey de Gloria el que se acerca a nuestras vidas. En aquel tiempo, para el Imperio Romano, Jesús simplemente fue un alborotador. Un hombre que podría ser peligroso, sí, claro que sí, porque podría levantar un movimiento que atentara contra el orden del Imperio Romano. Para los fariseos era simplemente un hombre maldito porque iba a ser colgado, un blasfemo, un hombre aborrecido por Dios. Para los griegos, en su concepción de deidades que ellos tenían, era un débil porque consideraban que cómo era posible que un Dios todopoderoso se dejara ultrajar de tal manera. Pero sabemos que Jesús y aquella gente que siguió sus pisadas, sus pasos, fueron los que cambiaron el Imperio Romano. Estas personas ya no tenía influencia sobre ellos aquello que implantan todos los poderíos y es basándose en la imposición del temor. Pero estas personas ya no le temían a morir. Estas personas ya no le temían enfrentarse al circo romano. Estas personas ya no le temían enfrentarse a las fieras. Ya no le temían enfrentarse a lo que fuera. No dejaban de proclamar que Jesús era su Rey. Y no negaban su nombre. Estas personas ya no tenían temor en su interior. Y sabe, Jesús quita todo eso. Quita todo temor. Solo en Él hay salvación. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un compendio de garantías y de beneficios que Él te da. Cuando Él te salva, trae sanidad, trae paz a tu corazón, trae fortaleza a tu vida. Y como dice esta escritura, su propósito es darte una vida y una vida abundante. Para ti que por primera vez escuchas este mensaje, quiero decirte que Jesús tiene el poder, cuando tú confías en Él, de cambiar la circunstancia que sea. Si tú llevas caminando con el Señor mucho tiempo y tu vida ha estado estancada, tu vida ha quedado presa o en cierto momento se detuvo y como toda agua estancada ha empezado a surgir cosas que no son. Este es el momento para que tú le digas al Señor: renueva mi corazón, renueva mi vida, renueva mi espíritu, renueva lo que soy. En una ocasión dice la Escritura que vino un ciego a Jesús y Jesús le tocó y le preguntó ¿qué veía? Y dice que él veía a los hombres como árboles. Aun cuando estaba contento, aun cuando estaba dichoso de lo que hasta ahorita había pasado,
el Señor tenía mucho más para esa persona. Dice que una vez más le tocó y ahora sí vio a plenitud. El Señor tiene un toque nuevo para su vida. En Él hay salvación. Y cuando hablamos de esa salvación implica todo tiempo, toda circunstancia y toda situación. Quiero invitarle a que este sea un tiempo en el que oremos un momento, oremos un instante en la presencia del Señor. Quiero animarle a que disponga su corazón para que esta palabra penetre hasta lo profundo, mientras le comparto un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso